El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El sol de Galilea caía con una pesadez de oro fundido sobre las aguas del lago de Genesaret cuando los pasos de un hombre llamado Judas Tadeo comenzaron a trazar la senda que lo llevaría más allá de los confines del mundo conocido. Este hombre de mirada profunda y manos curtidas por el trabajo y el salitre no era un caminante cualquiera, pues en sus venas corría la misma sangre que alimentaba el corazón del maestro que por entonces recorría las aldeas, hablando de un reino que no pertenecía a este plano de la existencia. Tadeo, hijo de Alfeo y de María de Cleofás, había crecido en la penumbra de las tradiciones antiguas y el fragor de las promesas de los profetas, pero algo en su interior vibraba con una frecuencia distinta cuando escuchaba las palabras de su primo Jesús. La historia lo recordaría como el valiente o el magnánimo, pues su nombre Tadeo significaba precisamente aquel que posee un pecho robusto y un corazón lleno de coraje para enfrentar las tormentas del alma y de la carne. Su vida antes de la llamada definitiva fue una sucesión de días tranquilos bajo el higuero y noches de estrellas fijas sobre el tejado de su casa en Caná de Galilea, donde las conversaciones sobre la justicia y la liberación de Israel eran el pan de cada día. Sin embargo, el encuentro en la orilla del agua transformó su realidad en un torbellino de milagros y revelaciones. Judas caminaba tras los pasos del Nazareno observando cómo la luz se filtraba entre los enfermos y cómo las palabras de paz desarmaban a los soberbios. No era un hombre de muchas palabras en los momentos de mayor estruendo, pero su lealtad era como una roca hundida profundamente en la tierra de sus ancestros. El tiempo pasaba entre sermones en la montaña y travesías peligrosas por mares embravecidos que se calmaban con un solo gesto del maestro. Tadeo fue testigo de la multiplicación de los panes y de cómo el vino nuevo fluyó en las bodas de su familia, demostrando que la divinidad habitaba en lo cotidiano y en el gozo del encuentro humano. A medida que el grupo de los 12 se consolidaba, el rostro de Judas Tadeo se volvía más firme y su entendimiento se ensanchaba ante la paradoja del amor que se entrega sin condiciones. La noche de la última cena el aire estaba cargado de un presagio denso y dulce a la vez. Fue allí en la intimidad del cenáculo donde Judas Tadeo se atrevió a romper el silencio para preguntar al maestro la razón por la cual se manifestaría a ellos y no al mundo entero en su gloria plena. La respuesta que recibió fue una invitación a la obediencia del corazón y a la construcción de un hogar espiritual donde la Trinidad habitara en cada ser que guardara la palabra. Esta inquietud de Tadeo revelaba su preocupación por la humanidad entera, pues no deseaba que la luz fuera un tesoro privado, sino un sol compartido que alcanzara hasta el último rincón de la tierra. Después vino la sombra del Calvario y el estruendo del silencio en el sepulcro, pero la desesperanza no pudo contener la fuerza de lo que estaba por nacer. La resurrección fue el fuego que terminó de forjar el espíritu del apóstol, preparándolo para la misión más grande que hombre alguno hubiera recibido jamás. El día de Pentecostés las lenguas de fuego descendieron sobre su cabeza y Judas Tadeo sintió que el lenguaje del universo se abría ante él, permitiéndole hablar en los idiomas de los pueblos remotos y comprender los suspiros de las naciones que gemían por la verdad. Con la bendición de la Virgen María y el abrazo de sus hermanos de misión, Tadeo se dispuso a abandonar la tierra de sus padres para internarse en los desiertos y las montañas de Oriente. Su camino lo llevó primero a las regiones de Judea y Samaria, donde sus palabras brotaban como manantiales en la aridez del legalismo antiguo. Luego sus pasos lo condujeron hacia las tierras de Idumea y Siria, donde los ecos de su predicación comenzaron a despertar a las multitudes. Tadeo no solo hablaba de Jesús, sino que vivía como él, curando a los leprosos con el toque de su mano y devolviendo la vista a los ciegos mediante una oración que parecía rasgar el velo del cielo. Se dice que en los caminos de Mesopotamia su sombra era suficiente para aliviar los dolores de quienes se acercaban con fe. Su figura se volvió legendaria en Edesa, donde se narra que llevó el mensaje de sanación al rey Abgaro, cumpliendo la promesa de que el evangelio llegaría a los gobernantes y a los humildes por igual. El viaje de Judas Tadeo fue una epopeya de fatigas y de alegrías inefables. Cruzó los ríos Tigris y Eufrates bajo un sol que no daba tregua y durmió bajo el manto de los cielos de Persia, donde la magia y las supersticiones dominaban la mente de los hombres. Allí se encontró con su compañero Simón el Celote y juntos formaron una alianza de espíritu que desafió a los ídolos de piedra y metal. En cada ciudad que visitaban, Tadeo escribía cartas y compartía enseñanzas que más tarde se convertirían en su famosa epístola, un texto breve pero cargado de una potencia moral inmensa. En sus escritos Tadeo advertía contra los falsos maestros y exhortaba a los fieles a mantenerse firmes en la fe.
que les había sido entregada de una vez para siempre. Su prosa era como un escudo contra la confusión y un bálsamo para los perseguidos, recordándoles que la misericordia de Dios es un océano sin orillas. El relato de sus prodigios en Babilonia cuenta cómo los magos del palacio intentaron desacreditarlo, pero la sabiduría del apóstol brillaba con una claridad tan pura que las mentiras se desvanecían como el humo ante el viento. Se cuenta que Judas Tadeo tenía el don de discernir los espíritus y que podía ver la angustia en el alma de los verdugos, transformando su odio en arrepentimiento mediante la simple mirada de compasión. Sin embargo, el mundo tiene rincones donde la luz es vista como una amenaza para quienes medran en la oscuridad. En la ciudad de Suanis, el conflicto entre la verdad de Tadeo y las tradiciones de los sacerdotes paganos llegó a su punto de quiebre. Los ídolos de los templos locales, según cuentan las crónicas de los antiguos, se desmoronaron por sí solos cuando el apóstol proclamó el nombre de Cristo, provocando el furor de aquellos que perdían su poder sobre el pueblo. La muchedumbre, instigada por los hechiceros Zaroes y Arfaxad, rodeó a los misioneros con gritos que resonaban en las plazas de piedra fría. Tadeo sabía que su hora había llegado y no sintió temor sino una paz profunda que emanaba de su comunión con lo eterno. Mientras las hachas y las mazas se alzaban contra su cuerpo, el apóstol encomendó su espíritu al Padre pidiendo perdón por aquellos que no sabían lo que hacían. Su martirio fue el sello final de una vida dedicada a la entrega absoluta. La sangre de Judas Tadeo regó el suelo de Persia, convirtiéndose en semilla de una fe que no dejaría de crecer a través de los siglos. Con el paso del tiempo, la devoción a este santo se extendió por todo el orbe cristiano, siendo invocado especialmente en las situaciones más desesperadas y en los casos donde toda esperanza humana parecía haberse perdido. La gente comenzó a llamarlo el patrón de las causas difíciles, pues recordaban que Tadeo nunca se había rendido ante la adversidad y que su fe había sido capaz de mover las montañas del egoísmo y la incredulidad. En las grandes catedrales de Europa y en las pequeñas capillas de América Latina, su imagen es venerada con velas que arden como estrellas en la noche de los suplicantes. Se le representa a menudo con una medalla que lleva el rostro de Jesús cerca de su pecho, simbolizando su parentesco físico y espiritual, y con un hacha o una maza en la mano, recordando el instrumento de su sacrificio. También suele aparecer con una llama sobre su cabeza, signo del Espíritu Santo que lo guió por los senderos de la historia. La vida de Judas Tadeo es un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside en el reconocimiento inmediato del mundo, sino en la perseverancia silenciosa y en la capacidad de amar hasta el extremo. Su epístola sigue resonando hoy en las iglesias, advirtiendo a las nuevas generaciones sobre los peligros de la soberbia y la división. El texto de Tadeo es una llamada a la unidad y a la caridad, recordándonos que somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. A lo largo de los milenios, millones de personas han encontrado consuelo en su intercesión, sintiendo que ese primo del Señor que caminó por las orillas de Galilea sigue caminando hoy junto a los que sufren y los que buscan justicia. La historia de Tadeo es la historia de un hombre que se atrevió a preguntar para entender y que se atrevió a morir para vivir por siempre en la memoria de la humanidad. Su legado no está hecho de monumentos de mármol que se deshacen con la lluvia, sino de la fe viva de los que confían en que no hay causa perdida cuando se pone el corazón en las manos de la divinidad. Las arenas de Persia, donde descansaron sus restos, guardaron el secreto de su valentía hasta que su fama voló sobre los mares y las cordilleras. En cada rincón donde alguien reza en silencio pidiendo un milagro para su salud o para su familia, el espíritu de Judas Tadeo se hace presente como un amigo fiel que conoce bien el peso de la fatiga y el valor de la esperanza. Su nombre, que alguna vez fue evitado por la confusión con el traidor, brilla hoy con una pureza que eclipsa cualquier sombra, recordándonos que nuestra identidad está definida por nuestras obras y no por las etiquetas que otros nos impongan. Así, la figura de Tadeo se alza en el horizonte de la cristiandad como un faro que guía a los navegantes en las tormentas de la vida, enseñándoles que incluso en la noche más oscura siempre hay una estrella que señala el camino de regreso al hogar del Padre. El relato de su existencia es un tejido de hilos divinos y humanos, donde cada puntada fue dada con la intención de salvar lo que estaba perdido y de fortalecer lo que estaba débil. Su marcha hacia el martirio no fue una derrota, sino una victoria coronada con la palma de la gloria eterna. Hoy en día las peregrinaciones en su honor llenan las plazas de colores y de cantos, demostrando que el mensaje de aquel pescador de almas sigue siendo tan necesario y urgente como lo fue hace 2000 años. La devoción a San Judas Tadeo se ha convertido en un fenómeno que trasciende las clases sociales y las fronteras geográficas, uniendo a los seres humanos en una misma súplica de paz y de socorro.
En sus manos el apóstol sostiene el libro de las verdades eternas y en su mirada se percibe la serenidad de quien ha visto a Dios cara a cara. La historia nos dice que su cuerpo fue trasladado más tarde a Roma, donde descansa bajo la magnificencia de la Basílica de San Pedro, compartiendo el espacio con los cimientos de la iglesia misma. Es allí, en el corazón de la cristiandad, donde los peregrinos de todo el mundo acuden a pedir su ayuda, sabiendo que Tadeo es un mediador poderoso ante el trono de la gracia. Su vida es una novela de aventuras espirituales donde cada capítulo está escrito con la tinta de la fe y el papel de la realidad cotidiana. No hubo desierto tan vasto ni enemigo tan feroz que pudiera detener el impulso de su caridad. Al reflexionar sobre su figura comprendemos que ser un apóstol significa ser un puente entre la miseria humana y la abundancia divina, un papel que Tadeo desempeñó con una perfección que solo el amor puede dictar. La literatura de los santos lo describe como un gigante de la voluntad y un humilde servidor de la verdad. A través de las edades su voz se escucha en el murmullo de las oraciones que se elevan en las madrugadas de los hospitales y en las tardes de los desempleados que buscan una puerta abierta. Judas Tadeo es el santo de la segunda oportunidad, de los que sienten que han llegado al final de sus fuerzas y que necesitan una mano amiga que los levante del suelo. Su parentesco con Jesús no fue un privilegio para la vanidad, sino una responsabilidad para el servicio, y esa es la lección más importante que dejó grabada en las piedras de los caminos que recorrió. La humanidad, en su constante búsqueda de sentido, encuentra en la vida de este hombre un mapa para no perderse en los laberintos del egoísmo. Cada milagro atribuido a su intercesión es una nota en la sinfonía de la creación que proclama que la vida es más fuerte que la muerte y que la luz es más poderosa que la oscuridad. Judas Tadeo, el apóstol de lo imposible, nos enseña que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él, impulsados por una visión que va más allá de lo que los ojos físicos pueden ver. Su relato no termina con el golpe del hacha en tierras lejanas, sino que continúa en cada acto de fe y en cada gesto de solidaridad que se realiza en su nombre. La posteridad ha sido justa con aquel que fue llamado Leveo, el del corazón grande, pues hoy su nombre es pronunciado con gratitud por millones de labios. Su herencia es un tesoro de espiritualidad que no se agota con el uso, sino que se multiplica cada vez que alguien comparte su historia. En el silencio de los templos o en el bullicio de las ciudades modernas, la presencia de Judas Tadeo se siente como una brisa suave que refresca el alma cansada. El hombre que un día dejó sus redes en Galilea se convirtió en el pescador que rescata a los náufragos de la desesperación en el mar de la vida. Su camino fue largo y lleno de espinas, pero al final lo esperaba el abrazo del Maestro y la corona de los justos. La historia de Judas Tadeo es en última instancia la historia de todos nosotros en nuestra lucha por encontrarla luz y por ser fieles a lo que creemos en un mundo que a menudo nos pide que abandonemos nuestros ideales. Tadeo nos dice que vale la pena resistir, que vale la pena creer y que vale la pena amar hasta que no quede nada más por dar. Su vida, novelada por los siglos de devoción, es el testimonio de un compromiso inquebrantable con la verdad que nos hace libres. Así, el apóstol de la túnica verde y el manto rojo nos observa desde el portal de la eternidad, invitándonos a ser valientes y a no tener miedo de las dificultades que puedan surgir en nuestro propio peregrinaje. Su legado es una antorcha que se pasa de mano en mano, iluminando las sombras de la duda y calentando los corazones que se han enfriado por el dolor. Al cerrar los ojos y pensar en aquel hombre caminando por las estepas de Oriente, podemos casi escuchar el eco de su voz animándonos a no perder la esperanza, ya que para Dios nada es imposible. Su historia es un canto de victoria que resuena en las bóvedas del tiempo, recordándonos que la santidad no es un sueño inalcanzable, sino el resultado de decir sí a la llamada del amor cada día de nuestra existencia. Judas Tadeo, con su valentía de león y su mansedumbre de paloma, sigue siendo el compañero de viaje de los solitarios y el consuelo de los afligidos. En su figura se resume la epopeya de los primeros seguidores de Jesús que cambiaron el rumbo de la historia, armados únicamente con la fuerza de su convicción y la pureza de sus intenciones. Que su memoria sea siempre un refugio para los que buscan y una guía para los que se sienten perdidos en la inmensidad del universo. El relato de su vida es una joya engarzada en el collar de la salvación que brilla con una luz propia y eterna. Cada palabra de su epístola es un ladrillo en la construcción de un mundo mejor, donde la justicia y la paz se besen por fin en las plazas de la Nueva Jerusalén. Tadeo, el primo de Cristo, el apóstol de Persia, el patrón de lo difícil, se mantiene como un pilar de la Iglesia y un hermano para todos los hombres de buena voluntad que anhelan ver el rostro de Dios en la sonrisa de su prójimo.
Su camino terminó en el sacrificio, pero su influencia no conoce límites temporales ni espaciales, extendiéndose como un manto protector sobre la tierra entera. Su nombre es un suspiro de alivio en medio de la angustia y una palabra de victoria en medio de la derrota. La historia de San Judas Tadeo es la prueba de que un solo hombre lleno del Espíritu puede incendiar el mundo con el fuego del amor divino, dejando una huella que ni el tiempo ni el olvido podrán borrar jamás. Así termina el relato de aquel que fue fiel hasta la muerte y que hoy vive en la gloria eterna como el amigo más cercano de quienes necesitan un milagro en sus vidas. Su ejemplo nos invita a mirar hacia arriba y a confiar en que más allá de las nubes del presente siempre brilla el sol de una promesa que nunca falla. La travesía de Tadeo desde las orillas de Galilea hasta los confines de Oriente es el viaje de toda alma que busca la verdad y que no descansa hasta encontrarla en el corazón del Creador. La herencia de sus palabras y de sus hechos permanece como una fuente de agua viva donde todos podemos beber, cuando la sed de justicia nos consume. Su vida es un poema de fe escrito con la sangre de los valientes y la ternura de los santos, un relato que se sigue escribiendo cada vez que un fiel enciende una vela y pronuncia su nombre con devoción y esperanza. Tadeo el inolvidable, Tadeo el invencible, sigue con nosotros recordándonos que el amor es el único camino que lleva a la verdadera libertad. En cada rincón de la tierra donde se sufra y se espere, allí estará Judas Tadeo extendiendo su mano de apóstol y de pariente del Señor para recordarnos que no estamos solos en esta gran aventura de vivir. Su historia es nuestra historia, la lucha constante por la luz y la belleza en un mundo que suspira por la redención final. Y así el apóstol descansa en la paz de los justos mientras su fama sigue creciendo como un árbol gigante cuyas ramas ofrecen sombra a todas las naciones del mundo. La vida de Judas Tadeo es el testimonio supremo de que la fe puede vencer cualquier obstáculo y que el amor es la fuerza más poderosa que existe en el cielo y en la tierra. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.